Desde la entrada de los patriarcas hasta la historia de Moisés, habían transcurrido ya los cientos de años de esclavitud en Egipto, que Dios profetizó a Abraham. Y aunque probablemente solo las últimas generaciones se agravió su situación, desde un inicio estuvieron en deuda trabajando una tierra que no era de ellos. Esto ya los engloba en los primeros niveles de un esclavo bíblico. En este tiempo surgió un faraón que no reconoció lo que Yosef había hecho por Egipto, pues hay que recordar que Yosef había logrado volver increíblemente rico a la dinastía del faraón, y lo había vuelto el dueño virtual de todas las tierras de Egipto. Este nuevo faraón vio a los israelitas como un peligro potencial y quiso reducir su número, deshaciéndose de los hombres recién nacidos. Es en este contexto que una pareja de la tribu de Leví tuvo un niño, y su madre quiso mantenerlo con vida, pero pasados unos meses, al ver que no podía estar en silencio, preparó una canasta y fue a dejarlo al río. La corriente lo llevó hasta donde se bañaba la hija del faraón, quien lo adopta, y siguiendo el consejo de la hermana de Moisés, contrata sin saber a la propia madre del niño, para que se lo llevara y lo mantuviera hasta que creciera, y luego traerlo de regreso con la hija del faraón, quien lo nombró y lo mantuvo en la casa del faraón hasta que fue un adulto. Con esto entendemos que Moisés siempre supo que era un israelita. El nombre Moshe en hebreo podría tener un vínculo con el significado sacar, mientras que en egipcio, Mosis significa hijo. Moisés tuvo una crianza mixta, conociendo la cultura hebrea y enseñado en los conocimientos egipcios, hasta que un día vio como un egipcio maltrataba a un israelita, y al no poder soportarlo, mató al egipcio. Lo escondió en la arena y al día siguiente vio a otros israelitas que discutían entre ellos, así que decide intervenir. Pero uno de ellos le respondió que si acaso también lo mataría, así como había asesinado al egipcio. Esto hizo que Moisés se viera descubierto. Entonces es cuando decide huir hacia las tierras de Madián. Y fue en Madián donde conoció a las hijas de Yetro, cuando las defendió de unos hombres que las molestaban mientras daban de beber a las ovejas. Luego se casó con una de ellas llamada Séfora, con quien tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Años después, mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, vio a lo lejos una zarza que ardía sin ser dañada por el fuego. Así que cuando se acercó para ver cómo era eso posible, desde el fuego de la zarza, Dios le habló. Se presentó con el nombre que él eligió para sí mismo. En hebreo es lo que conocemos como Jehová, y significa el que soy o yo soy, pero es común que lo cambien por la palabra Señor. Dios le avisa a Moisés que el faraón y todos los que buscaban su muerte ya habían fallecido, así que le pide volver a Egipto para liberar al pueblo y traerlo a ese mismo monte. Dios iba a presentarse delante de ellos para ofrecerles la tierra prometida y un plan para su destino. También Dios le advierte a Moisés que el nuevo faraón se opondría con un corazón endurecido. Pero Moisés no sintió la confianza de estar a la altura, pues según dijo, tenía problemas para hablar. Entonces Dios, regañándolo, le hace ver que era él quien le había dado la boca al hombre. Lo único que debía llevar era lo que tuviera a la mano, que era solamente una vara. Aún así, debido a la insistencia de Moisés, le permite apoyarse en su hermano Aarón, quien le servía como heraldo. En este momento de la historia tenemos que detenernos y analizar algunos puntos muy importantes. El primero es que en el periodo desde la entrada de los israelitas a Egipto hasta su salida, es cuando se debió desarrollar el alfabeto hebreo antiguo, también llamado proto-sinaítico, pues los caracteres hebreos provienen de la simplificación de los jeroglíficos egipcios, para darle forma escrita al lenguaje hablado que ya tenían los hebreos. Y el segundo punto es aclarar que el llamado de Moisés para traer al pueblo al monte Sinaí sucedió dentro del territorio de Madián, y según el mismo contexto, se encuentra fuera de Egipto, pasando por completo el Mar Rojo. Esto coloca al monte Sinaí en Madián, lo que hoy es Arabia. Y aunque para muchos pueda sonar extraño, Pablo lo confirma en una carta del Nuevo Testamento. Moisés estaba de regreso en Egipto, un país lleno de deidades y de religión.
el país más poderoso de la época. Aquí, Dios endureció al faraón para sacar gloria, para demostrar que está por encima de cualquier poder humano y espiritual, por encima de cualquier fuerza natural y por encima de cualquier otra deidad, por encima de la vida y de la muerte.